Hola, So, buenas tardes. chicos, ¿hay más gente en la sala de espera o arrancamos? No quiero que perdamos tiempo hoy, justo que es la Arranca última. si querés, Vero. Ahora ahí estaban terminando de entrar, pero yo la sala de espera ya la saqué, así que si querés arrancar no hay drama. Ah, listo, qué evolucionados. Bueno, última clase, chicos, viernes parcial, 15 horas, ¿sí? Traten de estar atentos al campus, a esa hora se va a habilitar el examen. Van a tener un examen los de la lista de elementos y otro examen los de la lista de teoría general del proceso. La duración del examen es 1 hora, ¿sí? Yo voy a tener el celular abierto, igual que supongo que los chicos del centro. Cualquier inconveniente traten de comunicarse lo antes posible para poder subsanarlo, ¿sí? Todo esto de la tecnología siempre trae algún problema. Lo ideal es que estemos atentos y lo podamos resolver cuanto antes, porque el tiempo acá es oro, ¿sí? Ustedes van a tener 1 hora para responder el parcial. Todavía no está definida la modalidad, ¿sí? Seguramente va a ser como el año pasado, multiple choice, verdadero o falso. No sé decirles si va a haber preguntas de desarrollo. Esperemos que no, porque realmente nos llevan mucho tiempo y además les demora la corrección. Yo creo que no, porque supuestamente el resultado lo van a tener en el mismo momento que terminan el examen, ¿sí? Con la autocorrección. Pero bueno, en principio eso, ¿sí? Cualquier inconveniente si no figuran en la lista, si alguien no está, ahora te contesto, Mónica, si alguien no está en el campus, no figura en el SIU, por favor no esperen al último momento para resolverlo. Tratemos de resolverlo antes del miércoles para que ninguno tenga el estrés de no poder rendir, ¿sí? Que nos pasa todos los cuatrimestres y es complicado, ¿sí? Eviten tener el estrés de ese día y poder resolverlo antes. Yo creo que con esta modalidad de que tienen que estar incorporados en el SIU va a ser complicado si no están en la comisión poder rendir, pero bueno, intentemos encontrarle alguna solución. A ver, voy con las preguntas. Mónica dice si dan casos. Si hay preguntas a desarrollar, seguramente va a ser un caso. A ver, un caso, no tienen que resolver una demanda. Va a ser un ejemplo y a partir de ese ejemplo la respuesta. Alguien me dice que Vaso les comentó que tardaban 3 días. Entonces, si tardaban 3 días es porque va a haber preguntas a desarrollar. El cuatrimestre pasado eran 2 preguntas a desarrollar y el resto verdadero, falso y multiple choice. Eran un total de 22 preguntas, si no me equivoco. 10 y 2, ¿sí? Los alumnos tienen la misma cantidad. Justo me está llamando el doctor Vaso. Espérenme que le mando un mensajito a ver si es algo relacionado con el parcial y nos enteramos. Perdonen, ¿eh? A ver, el cuatrimestre pasado las preguntas no eran complicadas, las preguntas a desarrollar, pero sí son preguntas a pensar. Para que ustedes, antes de empezar la clase, a mí me gustaría que hablemos de esto, que es lo que a ustedes más les interesa, ¿sí? Tengan en cuenta que las preguntas a desarrollar son puntuales, no es para que escriban un libro, ¿sí? Tienen, en nuestra comisión al menos, tuvieron 3 subpreguntas. Es un ejemplo práctico y a partir de ese ejemplo práctico van a tener 3 subpreguntas, 3 respuestas a desarrollar muy brevemente, ¿sí? No es que tienen que escribir un libro ni mucho menos. Así que tengan en cuenta eso, que tienen que pensar y dividir las respuestas en las 3 preguntas que se les van a estar haciendo. No son preguntas complicadas. El cuatrimestre pasado, bueno, ya lo deben haber averiguado, tenían que haber muchas complicaciones con el tema de la competencia, ¿sí? Había muchas preguntas entre competencia provincia, competencia federal y por ahí hacían un poco de agua. Intentemos de que no, ¿sí? No se confundan los artículos de la Constitución provincial con los artículos de la Constitución nacional, ¿sí? Eso por un lado. Otras preguntas tenían que ver con relación a la mediación, si procedía, no procedía, si era obligatoria, no era obligatoria. No son preguntas complejas, pero por ahí pueden inducirlos a error las distintas normas, ¿sí? Siguen confirmando que había preguntas a desarrollar. Yo lo lamento, la verdad, pero bueno, es lo que se dispone, ¿sí? No son preguntas capciosas, no son preguntas difíciles, pero bueno, puede generar error si uno no tiene muy fijados los conocimientos. Quédense tranquilos que la idea no es que ustedes desaprueben.
La idea es que ustedes adquieran los conocimientos. ¿Alguien tiene alguna pregunta de lo que estuvimos viendo la clase pasada? ¿No? ¿Nada? ¿Vieron mediación prejudicial obligatoria con la doctora Villegas? ¿No? Bueno, lo van a ver conmigo, entonces así no les queda colgado ese tema. Yo sí tengo una pregunta. Roque, vos sos de las preguntas raras. A ver. No, ¿de dónde leemos la última parte de su clase? Cuando es mediación en lo que tiene que ver con la defensa del consumidor y todo eso. Hoy, la verdad es que tienen razón, les quiero pedir disculpas. No sé qué pasó con el PowerPoint que había de defensa del consumidor. Con esto de que mudaron el campus, evidentemente quedó perdido por ahí. Yo hoy le subí material, ¿sí? Le subí un resumen del procedimiento administrativo. Ustedes no se tienen que aprender la ley de defensa del consumidor de memoria. ¿Por qué? Porque es una materia aparte, ¿sí? Lo que tenemos que ver son las cuestiones introductorias que las vamos a ver en la clase. Tienen un apunte, tienen las dos leyes, el Código Provincial y la Ley Nacional, y además tienen un formulario de muestra de la denuncia ante la Oficina de Defensa del Consumidor de la Municipalidad. Todo eso está subido al campus, Dios mediante que haya subido, creo que sí. En la unidad número 5, donde dice normas, unidad número 5, si alguien tiene y es hábil abierto el campus y se puede fijar si está, yo lo subí hoy a la mañana. Es un resumencito para que ustedes tengan fijados algunos conocimientos, otros vamos a ver en la clase. El resto creo que está todo subido a la unidad. Sí, profe, está. ¿Está? Ah, genial, genial. Sí, buenísimo entonces, sí, porque había un PowerPoint que estaba bueno para estudiar, era básicamente lo que vamos a ver en la clase, pero vaya Dios a saber qué pasó, ¿sí? Lo lamento, pero bueno, en esto de la mudanza del campus se ha perdido. ¿No vieron entonces mediación prejudicial obligatoria? Vamos a terminar de ver ley de defensa del consumidor si no hay ninguna otra pregunta, si ahí la contestamos, y vamos a ver lo que es la mediación prejudicial obligatoria. Vamos a tratar de apuntar en lo que ha sido pregunta del parcial, que es lo único que a ustedes les interesa, yo ya lo tengo claro. ¿Alguna pregunta de lo que vimos o seguimos avanzando? ¿No? Bien. Tienen que tener claro lo siguiente, nosotros vimos normas provinciales relacionadas con la conciliación a nivel laboral, ¿sí? Procedimiento administrativo de reclamos laborales. Administrativo, no hay intervención judicial. La intervención judicial puede o no darse con posterioridad, pero no es obligatoria la instancia administrativa. A ver, alguien tiene un conflicto. Vamos a leer el conflicto. Bien. Muy buena pregunta. Diferencia entre conciliación, mediación o arbitrar. Era lo que iba a empezar a explicarles. Nosotros vimos la conciliación, que es la intervención del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires para poner fin o resolver un conflicto laboral a partir del requerimiento del trabajador o de la institución sindical que el trabajador lo represente. Esa conciliación, ese intento de arribar a un acuerdo, ¿sí? La conciliación intenta la justa composición de los intereses de las partes. Cuando hablamos de conciliación hablamos de un tercero, en este caso un representante de la provincia de Buenos Aires, a través del Ministerio de Trabajo, que intenta resolver un conflicto en este supuesto derivado del derecho de trabajo, ¿sí? Esta conciliación, esta instancia conciliatoria, por el momento, en la provincia de Buenos Aires y específicamente en el Departamento Judicial de Mar del Plata, que es donde nosotros ejercemos, van a ejercer ustedes seguramente, no es obligatoria, ¿sí? No pasa así. Igual en la capital federal, donde funciona lo que se llama CELCLO, que es una instancia previa obligatoria al inicio de la acción judicial. Cuando se ponen instancias obligatorias administrativas, ¿sí? ¿Alguien quiere habilitar el micrófono para una pregunta? ¿O se habilita solito? ¿Me escucha? Sí, Magali, te escucho. Una consulta, cuando el trabajador tiene ya la homologación de la dirección, puede ir a vía... de la subsecretaría. Claro, de la dirección de la subsecretaría. Sí. ¿Puede con esa homologación ir a vía judicial? A ver, puede denunciar el incumplimiento del acuerdo.
Capo, por ejemplo, a ver, si en la homologación no sale beneficiado el trabajador, No, a digamos, ver, en la acá resolución. la homologación no puede no salir beneficiado el trabajador. A ver, Bien. en la instancia, homologación va con H, por Dios se los pido. Por suerte no escriben mucho, pero las faltas son importantes, chicos. Nosotros vamos a escribir un montón en nuestra profesión. Lo bueno es que tiene un número, no tiene el nombre, entonces no puedo decir quién es. A ver, la conciliación supone la justa composición de los intereses de las partes. Pero en la conciliación hay un consentimiento de ambas partes, es decir, no hay nadie que salga beneficiado. Ambas partes deciden desistir de alguna de sus pretensiones o ajustar sus pretensiones para lograr un acuerdo. ¿Sí? Sí. Lo que puede ocurrir es que ese acuerdo se homologue o no se homologue. Si se homologa en los términos que las partes lo plantearon. Si no se homologa, es porque el Ministerio de Trabajo, que es la instancia, está en desacuerdo con la justa composición de los intereses de las partes. Hay algo de lo planteado por las partes que no está de acuerdo, ¿sí? Homologa el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires a través de su dirección. No es que homologa el director. Doctora. Un segundito. Como autoridad administrativa. Si el trabajador considerara que en el acuerdo no se incorporaron la totalidad de sus pretensiones, esa sentencia no causa estado y puede reclamar judicialmente todo aquello que no estuviera incorporado en ese acuerdo homologatorio. ¿Sí se acuerdan que yo les hice la salvedad de que había que tener cuidado con el tema de las homologaciones en el Ministerio de Trabajo porque después nos encontrábamos con la sorpresa de que el trabajador reclamaba judicialmente? Y es justamente lo que estas instancias, la mediación si se concluye con acuerdo, la conciliación laboral, el reclamo ante la Oficina de Defensa del Consumidor o la intervención del Tribunal Arbitral intentan evitar, ¿sí? Veo que les gusta mucho el derecho laboral. No podemos ampliar mucho el conocimiento más que en estas cuestiones, ¿sí? Porque si no estaríamos entrometiéndonos en una materia que no es elementos. Bien, profe, gracias. una pregunta. Sí, Magali. No, gracias, Profe. yo ya estoy. No, ¿quién más me pregunta? Perdón, porque tengo acá justo el chat abierto y quizás estoy tapando el que habla. ¿Quién habla? Yo, profesor Núñez. Bien, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿la homologación se hace en el Ministerio de Trabajo, pero se hace la revisión? No. A ver, no es una instancia previa obligatoria del Tribunal de Trabajo, chicos. Es una instancia independiente del Tribunal de Trabajo. Es una instancia previa que resume los plazos, achica los plazos, sirve para llegar a un acuerdo conciliatorio, sirve para que el trabajador cobre o percibe sus reclamos o satisfaga cuestiones como puede ser una sanción disciplinaria, pero no es una etapa previa. Eso es importantísimo que lo tengan en cuenta. La mediación no es una etapa previa. La denuncia de defensa del consumidor ante los organismos administrativos dependientes, en este caso de la Municipalidad del Partido de General Pueyrredón, o la intervención del Tribunal Arbitral, no son etapas previas, ¿sí? Son actividades que se desarrollan entre órganos distintos del Poder Judicial, no tiene nada que ver el Poder Judicial, y a los que puede llegar a intervenir el juez ante una falta de acuerdo, perfectamente, ¿sí? Pero no son etapas previas. Esto no es la jurisdicción administrativa. Ustedes tienen que adoptar la vía administrativa del órgano estatal. No estamos hablando de eso, no se lo confundan. Bien, gracias. A ver, acá preguntan, ¿nuestro Ministerio de Trabajo está en Lourdes, España? Ministerio de Trabajo Nación está en Santiago del Estero y Luro. Y Ministerio de Trabajo Provincia, donde está la Subsecretaría de Empleo, está en calle Luro y España. ¿Sí? ¿Me escuchan bien? ¿Sí? En la que tienen que estar de acuerdo ambos
partes al sometimiento del tribunal arbitral, ¿sí? Hay una decisión contractual en la que las partes se someten a la decisión del tribunal arbitral. Y esa decisión del tribunal arbitral incluso puede estar ante una intervención durante un proceso judicial, ¿sí? Si hay un proceso judicial, las partes pueden resolver someterse al tribunal arbitral. Lo que no pueden resolver las partes es someterse al tribunal arbitral cuando estemos en presencia de una actividad que esté involucrada el orden público. Por ejemplo, en actividades donde sea involucrado el derecho de familia, el derecho laboral, esas cuestiones no pueden ser sometidas al tribunal arbitral. Y el tribunal arbitral es un órgano dependiente del Colegio de Abogados, ¿sí? Perdón. Funciona y su reglamento lo pueden encontrar en la página del Colegio de Abogados, tiene sede en el Colegio de Abogados, ¿sí? Lo que tiene el tribunal arbitral, a diferencia de estas oficinas que nosotros estamos estudiando, es que tiene un costo, ¿sí? Es oneroso, no es un trámite gratuito como la conciliación laboral o la intervención de la Oficina de Defensa del Consumidor. Acá tenemos una erogación, ¿sí? Si eventualmente el tribunal arbitral resolviera una cuestión, lo que nosotros tenemos que considerar es que el tribunal no tiene facultades ejecutorias, ¿sí? No tiene facultades ejecutorias, con lo cual, para ejecutar el laudo arbitral, que es la denominación de la sentencia del tribunal arbitral, en el tribunal arbitral vamos a tener un proceso, ¿sí? Un proceso que va a ser resuelto por los jueces. Ese proceso resuelto por los jueces va a derivar en lo que se llama laudo arbitral. Y ese laudo arbitral incumplido puede ser ejecutado en la vía judicial. ¿Sí? Pero no Profe, pueden... Sí. que se quede tranquila porque Rosela nos acaba de pasar el PowerPoint de consumidor. Ay, lo encontró Así el que- semestre pasado. Qué bueno, muchas gracias. Porque no estaba en el campus. Yo los peleé sosteniendo mi posición y no lo encontré. Además es un lío el campus nuevo, es horrible, pero bueno. Bien, entonces, ¿por qué medios los pasó? Me pregunta esta persona que es un numerito, pese a que yo les dije que tenían que entrar con nombre y apellido. Ah, no. Él no me lo... A ver. Sí. Yo les puedo... Miren, ustedes tienen 3 puntitos arriba, al costado derecho de su pantalla. Ahí tienen 3 puntitos donde ustedes pueden poner su nombre. Porque lo ideal sería que ingresen los alumnos con su nombre y apellido. De esa manera además podemos controlar la asistencia. ¿Sí? Todos pueden cambiar ahí su nombre. Dice renombrar. Entonces me encantaría que los que figuran con numeritos, iPhone 5 y todas esas cosas, Pantera, por ejemplo, pusieran su nombre. ¿Sí? Yo soy media maestra ciruela, perdónenme. A ver qué dice Silvana. Lo que entendí leyendo un poco fue que en la mediación se puede retirar si no están de acuerdo las partes y el arbitral decide a modo de juez. A ver, fundamental, Silvana, que no se confundan las figuras. Nosotros tenemos en esta unidad varias figuras. Mediación prejudicial obligatoria. Conciliación laboral. Oficina de Defensa, Ley de Defensa del Consumidor. ¿Sí? Sí. Arbitraje. Son todas cuestiones diferentes. ¿Sí? Sí, yo lo que entendí era eso, que en la mediación las partes, si no estaban de acuerdo, podían retirarse, en cambio en un arbitraje, el que decidía, el tercero era el juez el que tomaba la decisión, y en la mediación no, que son situaciones distintas. Son instancias distintas, ¿sí? Cuando se someten a la conciliación laboral, se va a homologar el acuerdo, ¿sí? No hay una resolución, no es un proceso, ¿sí? En la instancia de conciliación laboral hay una instancia voluntaria, a las que las partes se someten
y podrían declinar la instancia administrativa, que es lo que vimos la clase pasada. Es decir, uno puede decir, mire, vine, pero no me interesa esta instancia, me voy. Y se cierra la instancia sin ninguna resolución. ¿Sí? Sí. En la Oficina de Defensa del Consumidor, que es la instancia administrativa de la Ley 24240, funciona exactamente igual. ¿Tengo que ir si me llaman? Sí, es obligatorio que el denunciado concurra a la audiencia, pero no es obligatorio que se someta a la decisión administrativa. ¿Sí? Incluso en la instancia de la intervención de la OMIC, como se llaman a las oficinas municipales, no necesariamente va a haber una homologación de acuerdo, sino que puede haber, que es lo que vamos a ver hoy, un acto de imputación. En la mediación prejudicial obligatoria, es una instancia, como su nombre lo indica, obligatoria, solo ciertas materias son de tramitación obligatoria. La figura que interviene es el mediador es un abogado de la matrícula que ha aprobado el curso de mediador y que se encuentra incorporado en la lista para su sorteo. Ese mediador es un tercero que bajo confidencialidad va a intentar a que las partes arriben a una solución. Pero también las partes podrían declinar esta instancia de mediación prejudicial obligatoria siempre y cuando se hubieran presentado y manifestar que no van a arribar a un acuerdo y que seguirán adelante con la instancia judicial. En este caso, la actora deberá iniciar la demanda y eventualmente, cerrada la etapa de la mediación prejudicial obligatoria, se seguirá con la acción judicial. ¿Sí? Esta sí es una etapa previa obligatoria. Si en la mediación prejudicial hubiera un acuerdo, las partes arribaran a un acuerdo, y ese acuerdo fuera incumplido, vamos a tener que presentar a homologar el acuerdo, homologado por el juez sorteado. Recién ahí puedo denunciar el incumplimiento. ¿Sí? Si se cumple con lo que se pactó en la mediación, no hay ningún problema, se termina el tema ahí. Pero si no, si se llega a un acuerdo y ese acuerdo es incumplido, tengo que presentarlo ante los tribunales. ¿Cómo funciona la mediación? Se inicia por receptoría, en este momento de manera virtual, a través de la página de la Corte. De acuerdo a la materia mediable, hay materias que no son mediables. Por ejemplo, el desalojo no es una materia mediable. Las cuestiones de familia no son mediables, las cuestiones laborales no son mediables, las cuestiones en las que intervenga el Estado como parte no es necesaria la mediación. Y estamos hablando de provincias, ¿sí? Por ejemplo, si yo demando a la provincia de Buenos Aires, si yo demando a el Banco de la Provincia de Buenos Aires, que es un ente público provincial, no hay mediación prejudicial obligatoria. Son excepciones a la mediación prejudicial obligatoria, que suelen ser preguntas examen. Profe, ¿sí? pero ahí ya es instancia federal, porque, o sea, la provincia es parte. Si vos demandás al Banco de la Provincia de Buenos Aires, no es federal. No, a la provincia, digo yo. ¿Cómo va a ser federal? Y si la provincia es parte. El contencioso administrativo. Federal es cuando demandás a un órgano del Estado nacional. Si vos demandás a IOMA, que es un órgano del Estado provincial, vas a ir al contencioso administrativo. Cuidado, Roque, con esto, que es muy importante, que no confundan la competencia, ¿sí?, provincial, federal, con los órganos de cada una de las competencias, ¿sí? Claro, por eso, porque, o sea, si... La provincia de Buenos Aires, cuando es demandada, el trámite es ante el juzgado contencioso administrativo, ¿sí? El juzgado federal interviene en las cuestiones donde la nación es demandada. AFIP, que es un órgano nacional, como actor o como demandado, ¿sí? ANSES, como demandado, pero si vos demandás a un órgano provincial, el juez competente es el contencioso administrativo. Distinto es si estás demandando a la provincia en una cuestión derivada de la competencia federal. Estamos hablando de otra cosa, ¿sí? No confundan los órganos con las provincias entre sí, ¿sí? Cuando hay conflictos entre las provincias entre sí. Claro, esa era mi duda, porque... Claro, ojo con la lectura de ese artículo porque es importante. ANSES es nación. ¿Sí? Bien. ¿Cómo funciona entonces la mediación prejudicial obligatoria? En este caso se inicia
y se solicita el sorteo de mediador. Se inicia solo con la planilla de receptoría, no es necesario iniciar la demanda. En esa planilla de receptoría, salvo las cuestiones exceptuadas o las materias a categorizar, cuando tenemos una acción que no está categorizada, se va a sortear un mediador de la matrícula. Ese mediador de la matrícula va a fijar una audiencia de mediación a la que van a tener que concurrir las partes personalmente. Solo las personas jurídicas pueden ir representados por un apoderado. La persona humana debe ir personalmente a la mediación, salvo que acredite alguna imposibilidad y se la dispense. Se fijan tantas audiencias como el mediador considere necesarias, aunque las partes en la primera audiencia pueden considerar cerrar la instancia por falta de acuerdo, ¿sí? Les soy sincera, chicos, en la práctica la realidad es que las mediaciones no están funcionando, ¿sí? Las partes que arreglen en la mediación es porque los abogados se comunicaron previamente. La intervención de los mediadores no es muy útil, por lo menos por el momento. Quizás cuando evolucionen un poquito más, se hace más útil. Hace muy poquito, el mes pasado, además, se aprobó la reglamentación de la mediación a distancia. Por todas estas cuestiones de aislamiento social preventivo obligatorio, las mediaciones no pueden llevarse a cabo de manera presencial, como las audiencias, ¿sí? Entonces, el mes pasado se aprobó el reglamento de mediaciones a distancia, ¿sí? Con las particularidades del caso. Por supuesto que es bastante complejo cuando no están todas las partes presentes en un mismo ámbito, en un mismo conciliar. Veremos cuáles serán los resultados, ¿sí? Entonces, esa mediación prejudicial obligatoria, independientemente de la cantidad de audiencias que lleve, puede cerrarse de dos maneras. Cerrarse sin acuerdo, y esa acta de cierre le da la posibilidad a la actora de iniciar la acción judicial, y en su defecto cerrarse con acuerdo, y tenemos dos posibilidades. Si se cierra con acuerdo y el acuerdo se cumple, no hay necesidad de hacer ningún otro trámite. Si cerramos con acuerdo y probablemente el acuerdo tenga plazo, lleve tiempo el cumplimiento o se incumpla, tenemos la posibilidad de presentar o homologar ese acuerdo y eventualmente denunciar el incumplimiento. Mariano pregunta, ¿los honorarios del mediador se pagan mitad y mitad o solo el actor? Los honorarios del mediador se pagan de acuerdo a lo que resuelvan las partes si la audiencia se cierra con acuerdo, valga la redundancia. Los pagan de acuerdo al principio objetivo de la derrota en el proceso judicial, el que pierde paga, o no los paga nadie si se cierra la mediación con acuerdo, no los paga nadie por el momento, si se cierra la mediación por acuerdo y se inicia la acción judicial dentro de los 60 días posteriores a el cierre de la mediación, ¿sí? Y va a tener que esperar ese mediador a que se resuelva el juicio, se resuelva con una sentencia, o que puede ser a partir de un acuerdo o una sentencia definitiva, de un modo anormal o un modo normal. Se le van a regular honorarios. Los mediadores no se rigen por la ley de honorarios de los abogados, no se rige por la ley nuestra, tienen una ley propia de regulación de honorarios, de la cual yo personalmente no estoy de acuerdo. Los mediadores cobran más que los abogados. Tienen una mejor regulación de honorarios que los abogados. De hecho, yo insisto, la actividad hoy de los mediadores es bastante escasa, ¿sí? A ver, no es un negocio porque tampoco cobran de manera inminente. El mediador tiene la posibilidad de cobrar en concepto de gastos el valor de un ius, 1.780 pesos hoy. Con eso llevar adelante tantas audiencias como sea necesario, tiene la obligación de tener un espacio determinado y cómodo para llevar adelante las audiencias. Hoy ese requisito ha caído en abstracto, porque más que una computadora con buena señal no necesita, y después percibirá sus honorarios. Y la verdad que los honorarios se miden con la misma medida arancelaria de los abogados, el valor ius, y es bastante elevado. ¿Se puede ser mediador y practicar la profesión ligeramente? Ya el término ligeramente, Mariano, es como fuerte. Se puede ser mediador y practicar la profesión liberal. Perfectamente. No hay un bloqueo de matrícula del mediador. El mediador
Sí, liberalmente sí. El mediador no tiene bloqueo de matrícula. ¿Sí? A ver, la mediación lleva tiempo, hay que disponer de tiempo para ser mediador, hay que hacer un curso que es extenso. Yo creo que hace más o menos 2 años que no se abre el registro de mediadores, no se da el curso. Nada, es una alternativa más. La verdad es que a los abogados nos complicó mucho porque le tenemos que hacer entender al actor, si bien la mediación prejudicial hay un procedimiento de gratuidad, la realidad es que no funciona el procedimiento de gratuidad, no está instituido el órgano que haría las mediaciones gratuitas. Lo que sí, si uno litiga mucho y aprende, puede invocar, por ejemplo, algunas normas como la dispuesta para los consumidores que tienen un beneficio de gratuidad, entonces por esa norma no pagan ni siquiera el anticipo del use del mediador. Cuando uno va a hacer un reclamo fundado en la 24240, la Ley de Defensa del Consumidor y del Usuario, no tiene obligación de pagar el anticipo del mediador, ¿sí? Por supuesto que después hay una gran discusión con relación a una teoría amplia y una teoría restringida de las costas, pero lo vamos a ver cuando terminemos de ver, cuando empecemos a ver, Dios mediante, mediación prejudicial obligatoria. ¿Hasta acá está claro? ¿Sí? Por ahora no interviene el Poder Judicial. En el caso de la mediación prejudicial obligatoria, va a intervenir si la mediación se cierra sin acuerdo o si le solicitamos al juez la intervención ante un acuerdo homologado, para que lo homologue. El que homologa el acuerdo en la mediación prejudicial obligatoria es el juez. ¿Sí? A ver, si yo voy con un reclamo, supongamos que voy con un reclamo de cumplimiento de contrato, me someto a la mediación prejudicial obligatoria y la otra parte decide cumplir, esta es una instancia que facilita evitar el desgaste jurisdiccional innecesario. No vamos a ir al juez a pedirle nada. Sin perjuicio de que vamos a tener asignación de un juzgado que va a intervenir en el caso de que la mediación se cierre sin acuerdo. ¿Sí? Mediación fundamental, qué cuestiones no son sometidas a mediación y qué cuestiones sí. ¿Qué pasa cuando la mediación se cierra sin acuerdo? ¿Sí? Eso suele ser pregunta de examen. ¿Todos los acuerdos se homologan sí o sí, dice Mariano? No, no es necesario homologar todos los acuerdos. Como yo les decía, si el acuerdo se cumple, innecesario homologar, no hace falta, ¿sí? Cada parte se va a llevar su acta de acuerdo, va a cumplirse, listo, no hay más reclamo porque quedó constancia en el acta de que se cumplió. Ahora, si el acuerdo va a estar supeditado a plazo o alguna condición, ¿sí? Por ejemplo, me reclaman 100.000 pesos y yo voy a pagar en 3 cuotas, ¿sí? Se sugiere la homologación judicial para el eventual incumplimiento, porque yo no voy a iniciar otra causa, ni voy a poder iniciar directamente la causa, porque el acta no se cerró por falta de acuerdo, se cerró con un acuerdo, ¿sí? Entonces, lo que procesalmente corresponde es que le solicite al juez la homologación de ese acuerdo y una vez que ese acuerdo se homologa, recién denunciar el incumplimiento, ¿sí? Si no se cumple con el acuerdo a que se arriba en la mediación prejudicial obligatoria, voy a tener que solicitar la intervención del juez, pero no como una acción autónoma. Yo ya voy a tener sorteado un juez y voy a tener una causa. Y voy a presentarle ese acta y voy a pedir la homologación. ¿Sí? Profe. Sí, Simón. Y el juez, si el acuerdo necesita homologación, ¿él puede de oficio no homologarlo porque considera, no sé, que por ejemplo no es justo? Totalmente. No hay una obligación del juez en homologar. ¿Se acuerdan lo que les decía? Ni siquiera hay una obligación del órgano administrativo en homologar. Lo que no pueden decir las partes es, me homologó, es injusto. De hecho, ¿saben? Hay una particularidad. Yo no sé cómo serán otras profesiones, porque la verdad yo soy abogada y doy clases, soy docente, no tengo otra profesión. En nuestra profesión hay algo que se llama seguridad jurídica y todos vamos en pos de la seguridad jurídica, pero cada vez es más insegura. Pueden presentar un acuerdo homologar en el que las partes están
convencidas de que hay una justa composición de sus intereses, y sin embargo el juez, y está muy bien, considera que no. Deben haber escuchado o leído, por ahí los que profundizaron en el tema, una de las materias mediables es la usucapión, la prescripción adquisitiva de dominio. En el Departamento Judicial de Mar del Plata son conteste las salas de la Cámara, sin necesidad de llevar un plenario, en que no es mediable porque interviene el orden público en la usucapión. Entonces, la ley de mediación prejudicial dispone que la usucapión, la prescripción adquisitiva de dominio por el transcurso del tiempo, ¿sí?, es una materia mediable. Al momento de ir al mediador, por más de que concilian, ese acuerdo no se va a homologar. En el Departamento Judicial de Mar del Plata ese acuerdo no se va a homologar. Por ejemplo, si ustedes someten un acuerdo laboral al Tribunal de Trabajo, analizado, los jueces pueden considerar que no se ajusta a los derechos de las partes. Y lo mismo ocurre con los acuerdos que se intentan homologar en el Ministerio de Trabajo. Si el Ministerio de Trabajo considera que no se ajusta a las pretensiones, a la justa composición de los derechos del trabajador, no va a homologar, por más de que las partes estén de acuerdo, ¿sí? Por eso es importante la resolución homologatoria, sobre todo ante una posibilidad de incumplimiento, ¿sí? ¿Quién quería hablar? ¿Alguien quería habilitar el micrófono? ¿No? Bueno. ¿Está claro, Simón, eso? Sí, perfecto, gracias. ¿Sí? A ver, en las materias mediables, salvo la usucapión, porque además hay que inscribir un dominio a nombre de otro, sería una compraventa si lo hiciera por más que arribara a un acuerdo. Es imposible de homologar. En el resto de las materias, si el cumplimiento es inminente, no es necesario seguir con la instancia judicial. Ahora, si el cumplimiento no es inminente, vamos a necesitar continuar con la instancia judicial para poder resolverlo y para poder reclamar ese cumplimiento, ¿sí? Pero los jueces tienen la obligación de analizar la sentencia homologatoria, analizarla, no de homologarla, ¿sí? En pos de la seguridad. Ahora ya les estoy diciendo en qué etapa se puede volver o no la mediación, quiénes pueden meterse a al tribunal arbitral. Y fíjense que a partir de la ley de alquileres, que también es muy nuevita, de julio de este año, se instituye un tribunal arbitral especial para la resolución, gratuito, totalmente diferente del tribunal arbitral subido de reglamento. ¿Me escuchan, chicos? Se cortó. Ahora se escucha. ¿Me cortó a mí o se les cortó a todos? A todos. No, se nos cortó todo. Bien, bien. Bueno, seguimos entonces. Con la ley de alquileres. La nueva ley de alquileres dispuso la creación de un tribunal arbitral gratuito para la resolución de conflictos derivados de la falta de pago o de la necesidad de desalojo, ¿sí? Entonces, en esos supuestos va a funcionar, todavía no está reglamentado, un tribunal arbitral, ¿sí?, con la misma intención que el tribunal arbitral de mediar un conflicto previo al inicio de la acción judicial, pero gratuito e independiente. Todavía no está reglamentado, ¿sí? La figura del tribunal arbitral, como les recordaba, es de sometimiento voluntario, tiene que haber un acuerdo previo entre las partes de someterse al tribunal arbitral. Generalmente es muy común colocar ese tipo de sometimiento en los contratos de alquiler. La desventaja del tribunal arbitral, no le digan al doctor Verdi porque él es juez del tribunal arbitral que yo dije, es que es muy oneroso, es costoso, ¿sí? Los honorarios son, porque a ver, yo le tengo que pagar los honorarios a los abogados, pero además le tengo que pagar los honorarios a los jueces del tribunal arbitral, que no me pasa en la justicia, ¿sí? Es más rápido, por supuesto, porque tienen más causas, y si tienen más causas, hay una celeridad
distinta a la de la justicia, pero debe haber un sometimiento voluntario. ¿Sí? Y una vez que yo me metí al tribunal arbitral por un acuerdo de parte contractual, puedo decir, ahora no quiero. ¿Sí? Si me traen a resolver el conflicto tribunal arbitral, no puedo resolver una distinta. ¿Sí? Suele ser pregunta en qué cuestiones pueden someter al tribunal arbitral, cuestiones no, si puedo volver o no volver, si el tribunal tiene facultades ejecutorias, tiene, ¿sí? El laudo arbitral debe ejecutarse judicialmente. El tribunal arbitral funciona en los colegios de abogados de cada departamento judicial. La verdad es que no sé si está funcionando, supongo que no, de la social preventivo obligatorio, la verdad es que desconozco alguna modalidad virtual. La verdad es que eso no tengo información al respecto. Pero la etapa de prueba tiene exactamente las mismas etapas que el proceso judicial, con mucha más seriedad. ¿Sí? Bien, y vamos al tema de la Ley de Defensa del Consumidor. Ley 24240. Ustedes tienen un link para acceder a la ley, tienen un pequeño resumen y cuestiones importantes a tener en cuenta de la Ley de Defensa del Consumidor. Primera cuestión a tener en cuenta son dos instancias. La administrativa, que está a cargo de las oficinas municipales de defensa del consumidor, que intervienen desde la dirección en todos los conflictos que son sometidos a su intervención por el consumidor del usuario. Los juzgados de faltas municipales y los juzgados contenciosos administrativos en cuanto a la intervención por las empresas, por los denunciados. ¿Sí? No es una instancia obligatoria previa, sí es una instancia muy útil. Si no quisiéramos someternos a la intervención de las OMIC, de las oficinas municipales, que no hay en todas las municipalidades, podemos solicitar la intervención de la justicia. ¿Y quién es el juez competente? El juez civil y comercial del departamento judicial del domicilio del consumidor, donde el consumidor hubiera adquirido el producto a su elección. ¿Sí? No pueden pactarse en cuestiones relacionadas a la ley de defensa del consumidor una competencia que perjudique al consumidor. ¿Sí? ¿Por qué les hago esta aclaración? La ley de defensa del consumidor se ha ido modificando y ha ido beneficiando a los consumidores y a los usuarios a lo largo de haber determinado los desperfectos que se producían en este tipo de operaciones. Y hay cuestiones muy novedosas y muy interesantes. El 1 de octubre se dispuso por decreto que se llama botón de reversión. ¿Sí? Es la posibilidad de que en las compras electrónicas uno tenga la posibilidad de apretar un botón y devolver la operación. Pese a haberla adquirido. El botón de reversión es una facultad que tiene el comprador instituida a partir del 1 de octubre. ¿Sí? Como la posibilidad de devolver el producto en las compras electrónicas, no así en las compras presenciales. ¿Sí? Eso es una disposición que prevé la Ley de Defensa del Consumidor para las compras electrónicas. ¿Qué otra? Entonces, ¿cómo va a funcionar esto? El consumidor tiene la posibilidad de iniciar una denuncia que no requiere patrocinio letrado, exactamente igual que la Oficina de Conciliación Laboral, ¿sí? Ministerio de Trabajo y OMIC no requieren patrocinio letrado. Tribunal Arbitral y Mediación Judicial Obligatoria requieren patrocinio letrado obligatorio. ¿Sí? El consumidor puede ir con un abogado, perfectamente puede ir con un abogado. El denunciado puede ir con abogado también, perfectamente puede concurrir con un abogado, ¿sí? Igual que en las otras instancias, pero no hay patrocinio obligatorio para ninguna de las dos partes. El consumidor debe realizar la denuncia por escrito ante la OMIC, la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor. En Mar del Plata la tenemos en calle Belgrano y España. Por el momento está cerrada. La única modalidad de denuncia que tenemos actualmente es llamando al 147, ¿sí?
por las medidas de aislamiento social preventivo obligatorio, ¿sí? Si no, la denuncia se realiza de manera formal, de 8:15 a 13 funciona la oficina, se realizan las denuncias en nunca documentación original, una denuncia para la oficina, tantas como denunciados hubiera en la presentación y una copia para el denunciante, ¿sí? A ver, Nahuel dice, ¿cuáles no requieren patrocinio letrado? No requiere patrocinio letrado la intervención ante la COMIC y no requiere patrocinio letrado la intervención ante el Ministerio de Trabajo, Subsecretaría de Empleo. Sí, patrocinio letrado la intervención ante, por supuesto, los juzgados, el órgano jurisdiccional, en el caso de la mediación prejudicial obligatoria, si bien interviene un mediador, que es un letrado de la matrícula, requiere patrocinio letrado obligatorio tanto requirente, quien inicia la mediación, como requerido a quien se lo cita la mediación prejudicial obligatoria. ¿Sí? En el caso, por supuesto, del tribunal arbitral, ambas partes van a tener que ir acompañados de un abogado, ¿sí? De la matrícula. Bien. Hasta ahí volvemos con la Oficina de Defensa del Consumidor. Vamos a presentar entonces la denuncia por escrito, vamos a acompañar toda la prueba documental en copia, vamos a llevar los originales, la Oficina de Mediación va a verificar que coincida la documentación que estamos presentando, pero no los originales. De esta manera esos originales van a servir para una acción judicial. No es etapa previa, con lo cual si yo veo que se demora en tiempo la resolución de la situación administrativa, puedo recurrir a la justicia en cualquier estado de la denuncia. La denuncia se presenta entonces formalmente, la oficina va a dar una audiencia conciliatoria a la que el denunciado, tenga o no responsabilidad en el evento dañoso, tiene que concurrir obligatoriamente, justificar su incumplimiento. Si el denunciado no concurriera, se va a formar un expediente del artículo 48 de la ley, que no tiene nada que ver con la ratificación que hago después. Ese expedientico va a fijar una multa y el denunciado va a ganar tantas multas como incomparecencias injustificadas a las audiencias se refieren. ¿Sí? Por política de la OMIC Mar del Plata, ustedes saben que los directores son cargos políticos, es decir, con cada intendente, y el intendente en cualquier momento podría resolver el cambio de la dirección. Dentro de la Mar del Plata, la OMIC de Mar del Plata fue la primera OMIC del país, ¿sí? Tiene una de las mejores actividades. Ha tenido funcionarios muy importantes como el doctor Álvarez Rondo, el doctor Fabián Fittipaldi. Hoy tenemos al señor Pablo Moyano, no sé confirmarle si es abogado, creo que sí, pero va a variar la dirección de acuerdo al color político del intendente de turno, ¿sí? Hoy por hoy se mantiene la política de la administración anterior, que estaba a cargo de la doctora Verónica Ambacia, y se insta la conciliación. Es decir, si a la primera audiencia el denunciado no concurriera ni justificara su incomparecencia, por más que el consumidor decida cerrar la instancia administrativa, por política vecina se fija una nueva audiencia. ¿Sí? Mínimo se intentan 2 audiencias conciliatorias para resolver el conflicto. La intención de la oficina es resolver el conflicto y que no se llegue a la instancia judicial. La segunda instancia, el denunciado, la primera o la segunda, viene el denunciado, y manifiesta que no tiene voluntad conciliatoria, se cierra sin acuerdo. Pero a diferencia de lo que ocurre en el Ministerio de Trabajo, no termina la instancia ahí. La denuncia va a seguir un carril administrativo. ¿Qué carril administrativo va a seguir esa denuncia? Va a seguir el auto de imputación. Es decir, el director de la oficina de la OMIC tiene la obligación de analizar la denuncia, en tanto está involucrado el orden público, analizar la denuncia y resolver si corresponde imputar incumplimiento al denunciado.
En el caso de que corresponda la imputación del incumplimiento al denunciado, no va a ordenar la satisfacción del consumidor, sino que va a fijar una multa. Las multas son bastante elevadas. Va a fijar una multa y esa multa va a quedar en beneficio de las arcas del municipio. ¿Sí? El auto de imputación va a ser notificado al denunciado y ese auto de imputación va a pasar al juez de faltas, en el caso del Departamento Judicial de Mar del Plata, perdón, en el caso de la Municipalidad del Partido de Generación, hay 6 juzgados de faltas. El juzgado de faltas que tiene competencia en materia de defensa del consumidor es el juzgado de faltas número 6, el doctor Mumare, el doctor Fernando Mumare. Va a pasar al juzgado de faltas para que el juzgado de faltas confirme esa autoimputación y lo ejecute. Si el denunciado no estuviera de acuerdo con esa autoimputación, va a tener que pagar la multa y recurrir, que no es un recurso de apelación, sino solicitar la intervención ante la impugnación del acto administrativo si correspondiera, y va a tramitar ante los juzgados contenciosos administrativos. Entonces, Municipalidad del Partido General Pueyrredón, a través de la Oficina de Defensa del Consumidor y del Usuario, la dirección va a ser la encargada de tramitar las audiencias en esta etapa administrativa, no previa, y resolver los autos de imputación si correspondiera. Si no, podría resolver que no existe derecho al denunciante y archivar la causa. ¿Sí? Si hubiera acuerdo, la Oficina de Defensa del Consumidor homologa el acuerdo, ¿sí? Homologa el acuerdo, la dirección homologa el acuerdo. Si el demandado o el denunciado, perdón, no cumpliera con ese acuerdo, se va a tener que seguir la instancia judicial, ¿sí? Lo van a poder imputar por el incumplimiento del acuerdo también, pero no tiene facultades ejecutorias, ¿sí? La Oficina de Defensa del Consumidor no tiene facultades ejecutorias. ¿Qué quiere decir esto? Que si el consumidor no se encontrara satisfecho o si el denunciado no cumpliera con el acuerdo homologado, la ejecutoriedad de ese acuerdo va a tener que ser requerida judicialmente, pero como un antecedente del reclamo, ¿sí? ¿Se entiende, chicos, esto? Independientemente de la intervención ante la Oficina de Defensa del Consumidor, que tiene que ver con una resolución inminente, rápido, no, si incumple el acuerdo tengo que iniciar una demanda autónoma, ¿sí? No ejecuto el acuerdo. Es muy raro que incumpla el acuerdo. O sea, lo que puede ocurrir es que manifieste una conformidad y después no cumpla. La demanda autónoma ante el juzgado, el órgano jurisdiccional, puede iniciarse en cualquier momento, incluso aún no resuelta la denuncia, ¿sí? No es una instancia previa, se les tilda, chicos, yo no tengo problemas de señal, quizás sea la señal de cada uno. Si quieren apagar sus cámaras. No, a mí no se me tilda, va genial. Bien. Ailén dice que se tilda, quizás sea un problema de tu señal, Ailén. Pueden iniciar la instancia judicial en cualquier momento, aún pendiente de resolución administrativa. La administrativa lo que intenta es la resolución inmediata, ¿sí? No hay una compensación si no se resuelve. Para eso voy a tener que ir a la instancia judicial. Hay toda una cuestión que no nos vamos a meter, que es mucho más complejo, que es el tema de lo que se llama daño punitivo, que las oficinas están autorizadas a requerirlas, pero si al consumidor no se le abona, va a tener que seguir la instancia judicial. ¿Qué particularidades tiene la instancia judicial? Son materias mediables, ¿sí? Perfectamente, va a intervenir el mediador. La Ley de Defensa del Consumidor prevé el beneficio de gratuidad para el consumidor, que no es el beneficio de litigar sin gastos del Código Procesal Civil, ¿sí? No quiero meterme mucho sobre el tema porque es un tema que vamos a tratar en el segundo parcial, pero tengan en cuenta que el beneficio de gratuidad comprende para el consumidor que no debe abonar los gastos de mediación, de inicio del trámite de mediación. Ahora te contesto, Ludmila.
no debe abonar tasa y contribución sobre tasa de justicia. Y con relación a las costas, ¿sí? Básicamente lo que más nos interesa a nosotros los honorarios, hay dos corrientes. Una corriente amplia que dice que el beneficio de gratuidad de la Ley de Defensa del Consumidor, que ha sido un artículo muy discutido, originalmente no estaba incorporado, se incorporó con posterioridad, abarcaría las costas, es decir, aún perdiendo el consumidor, no podrían reclamarse el pago de honorarios. Y otra teoría más restrictiva, restringida, dice que el beneficio de gratuidad de la Ley de Defensa del Consumidor abarca exclusivamente los gastos de inicio o aquellos derivados de la actividad. En el Departamento Judicial de Mar del Plata, ningún beneficio de gratuidad, incluido el de la Ley de Defensa del Consumidor, abarca, por ejemplo, los anticipos para gastos de los peritos, ¿sí? Eso es doctrina de las cámaras, ¿sí? Las cámaras de apelaciones tienen dicho que el beneficio de gratuidad, cualquiera sea su modalidad, incluido el beneficio de la Ley de Defensa del Consumidor, no alcanza los gastos de los anticipos de peritos, con lo cual hay que pagarlos igual. Dos cuestiones. Para solucionar este tema, ¿qué podríamos hacer? Por si la jurisprudencia cambia, por si el criterio del juez es distinto, si bien la mayoría de los juzgados en Mar del Plata son pro consumidor, podríamos iniciar tranquilamente el beneficio de litigar sin gastos del Código Procesal. Y el denunciado, que se va a convertir en demandado en el proceso civil y comercial, puede además instar un incidente para el rechazo del beneficio de gratuidad del consumidor. Si comprobara que ese consumidor puede hacer frente a los gastos del juicio, podría solicitar que no se le otorgara el beneficio por vía incidental. ¿Sí? El incidente es un trámite que va paralelo al proceso, pero autónomo. ¿Sí? Es un expediente aparte. Ludmila dice, ¿en el ámbito administrativo también se puede ejercer por oficio? A ver, la UMIC tiene autoridad para controlar todo lo relacionado a la Ley de Defensa del Consumidor. Lo que no puede citar de oficio ante una violación de un consumidor en particular, pero, por ejemplo, puede clausurar un local por incumplimiento de la lealtad comercial. Por ejemplo, si pasa un inspector municipal, y esto ha ocurrido en algunas gestiones, me refiero con algunos directores, pasa por un local comercial y vieron que las vidrieras no ponen los precios de los productos, eso es un incumplimiento de la Ley de Defensa del Consumidor. Deben estar exhibidos los productos. Igual como cuando dicen 18 cuotas de 2 pesos. Tienen que decir 18 cuotas de 2 pesos, valor total, tanto. ¿Sí? Si incumplir esa norma, la Oficina de Defensa del Consumidor puede sancionar e incluso clausurar, la actividad comercial por incumplimiento de los deberes de lealtad, por incumplimiento de la Ley de Defensa del Consumidor. ¿Sí? Hay cuestiones relacionadas con el consumidor, como pueden estar inmiscuidas cuestiones de bromatología, donde también tiene competencia la municipalidad del Partido General Pueyrredón. Pero muchas cuestiones tienen injerencia la Oficina de Defensa del Consumidor de oficio. Perfectamente puede actuar, puede sancionar, puede multar, puede clausurar inclusive. Lo que no va a fijar seguramente la Oficina de Defensa del Consumidor es una audiencia conciliatoria con un denunciante de oficio, porque el denunciante tiene que ir a decirle cuál es su incumplimiento. Débora nos cuenta, yo trabajaba en Minotauro, un parador que está en la Ruta 2, y siempre teníamos problemas porque no nos dejaban poner los precios. ¿Quiénes no le dejaban poner los precios? Supongo que los dueños. Sí, a ver, chicos, hay muchas cuestiones. La Ley de Defensa del Consumidor es interesantísima porque hay muchas cuestiones que nosotros desconocemos, como el deber de información, la propaganda engañosa, ¿sí? Esto de decir 18 cuotas de 6.000 pesos, y por ahí nos parece baratísimo, y cuando empezás a sumar, sale una fortuna, ¿sí? Compre hoy, pague en mayo, pero lo que me sale cuando lo compro en mayo es 6 veces más el valor del producto y nadie me lo informa. Mariano, todo esto de la garantía yo te lo podría informar, porque además hago mucho defensa del consumidor, pero no tiene que ver con nosotros. A ver, hay una garantía que tiene que ver con los productos, que va a diferenciarse entre pequeños y grandes electrodomésticos, por ejemplo.
Los pequeños tienen 6 meses, el resto 1 año, y en donde hay muchos problemas con la Oficina de Defensa del Consumidor es con los temas de las garantías extendidas, de cómo se interpretan las garantías extendidas. De hecho, yo les sugiero para cuando estén más avanzados en la carrera este seminario porque es muy interesante. De hecho, hay algo que se llama acción colectiva, ¿sí? O acción de clase, que los consumidores a través de las asociaciones de consumidores hacen determinados reclamos. Hoy por hoy en trámite hay una acción de estas características, una acción de clase, donde una asociación de consumidores en representación de estos reclamó un reclamo millonario contra Carrefour, Garbarino, Virginia Society, algo así, que es una compañía de seguros, por el tema de las garantías extendidas. Hay muchas causas con ese tema. Ailén dice, a mí me pasó que compré una computadora y me llegó otra. Reclamé y me dijeron que estaban mal tipeados los datos de la página con respecto al modelo de la compu. Bueno, eso es un incumplimiento del deber de publicidad sancionable, ¿sí? Hay una sentencia en el Juzgado Civil y Comercial número 6, si la quieren chusmear, Stati con Garbarino, que tiene que ver con una persona que compra un producto a partir de una publicidad en un folder. Folder son las revistitas, que bueno, ahora con todo este tema de la pandemia no se reparten. En la publicidad se publicita un determinado iPad, un número de iPad, y en realidad con todas las características de un iPad y con el nombre de otro, ¿sí? Por supuesto con las características de un iPad más económico, con el nombre de un iPad más caro y con el precio del iPad más económico, pero individualizando esas características como que correspondían a un iPad superior. Y la jueza sancionó no solo con la entrega del iPad que habían comprado, sino con una compensación económica de 200.000 pesos para cada uno de los actores, porque estaba vulnerándose el deber de información. La verdad es que hoy es una industria en potencia la defensa del consumidor. Los jueces de Mar del Plata son pro consumidor, además. Las sentencias son generalmente en beneficio del consumidor, así que bueno, es una alternativa laboral bastante importante. Hay que conocerlo porque tiene muchos vericuetos. No es tan así con el tema del beneficio de gratuidad. Para los que les interese, hoy es la última clase del Seminario de Derecho al Consumidor, que va a estar interesante. Por ahí si alguno a las 6 no tiene nada que hacer, se puede meter. Marcos dice, cuidado con las compras online. Bueno, las compras online lo que tienen es algunos empresas que tienen muy mal servicio de compra online, por ejemplo Easy, el servicio de Easy tiene la mayor cantidad de denuncias porque es malo, pero bueno, ahora está el botón este de reversión, la posibilidad de devolver el producto si no hay satisfacción en los 10 días, hay muchas cosas. Lo que pasa es que, bueno, el procedimiento es engorroso y lleva tiempo, y uno quiere tener el producto ya. No es lo mismo que la compra presencial donde uno se lo lleva, llega a la casa, falló, porque la única manera que puede devolver el producto es que falló. En otros países del mundo uno va, se lleva a la casa el jean, no le gustó, va, lo devuelve y le devuelve la plata. Acá se lo cambian, no hay obligación de devolver el producto si el producto no falló. Diferente es si hay una falla. Si yo llegué a mi casa, compré una aspiradora en Frávega y no me gustó, la aspiradora funciona perfecto, yo no puedo ir a devolverla, ¿sí? De la única manera que yo voy a poder devolver la aspiradora es si la compré online, ¿sí? Si no, no. Si no, tengo que cambiarla por otra cosa, siempre y cuando cumpla con las normas. Bien, vamos a terminar entonces con el tema de la oficina. A ver, otra pregunta. Florencia dice Sebastián Ruiz Moyano. ¿No es Pablo Moyano? Es Moyano. Es claro, profe, porque yo estuve ahí mirando, porque me quedó la duda, digo, y me parece que es Pablo Ruiz Moyano, claro, acá en Mar del Plata. Es Moyano, no les va a cambiar Está mucho bien. la vida del nombre, puede ser. Estaba convencida de que era Pablo Moyano, pero bueno, Sebastián Ruiz. Es Moyano, es de la familia de los Moyanos camioneros, queda todo en familia. No, ahí me mataste, Marcos, no sé si el ex fiscal de instrucción se llama Pablo Moyano. Bueno,
ahí me pasan todos los cargos que tiene Pablo Moyano. Es Moyano, ¿sí? No lo conozco, es muy nuevito, vino con este gobierno, realmente estaba en la función pública desde hace rato, estaba en la Oficina de Defensa del Consumidor antes como empleado y ascendió a director en este momento. La verdad es que no les puedo hablar ni bien ni mal de su gestión porque asumió y la oficina cerró. Así que no creo que haya durante todo este tiempo habido ningún acto de imputación. Sí les puedo hablar de las gestiones anteriores. Las gestiones anteriores hay autos de imputación muy buenos, muy buenos. Por supuesto que ha ido evolucionando la intervención, ha ido evolucionando la competencia, la importancia que se le dio. Pasaron funcionarios muy importantes, ¿sí? El doctor Pablo Discala. Antes de la doctora Tambasia había otra abogada que no recuerdo el nombre, que también fue muy buena. La verdad que la intervención es buena. Yo destaco de la Oficina de Defensa del Consumidor los abogados que toman las audiencias, porque realmente ellos no tienen que ver con la planta funcional del municipio, no tienen que ver con la planta política, están con cualquiera de los funcionarios y son impecables. La verdad que conocen muy bien la Ley de Defensa del Consumidor y saben llevar, la gran mayoría de ellos sabe llevar muy bien las audiencias, y eso habla muy bien de la oficina. A veces, por supuesto, con el cúmulo de tareas es difícil que el consumidor siempre salga satisfecho, y la realidad es que no tiene facultad ejecutoria. Es decir, si no cumple la empresa, más que multarla, no van a poder hacer, ¿sí? Y además las empresas tienen una actitud coincidente, se manejan siempre de la misma manera. La empresa que no cumple, no cumple, la que cumple, cumple, ¿sí? No hay mucho al respecto. Yo estimo que la gran mayoría de las denuncias, cuando se abra todo esto y vuelva a funcionar la oficina, van a tener que ver con el turismo, ¿sí? Yo creo que ahí vamos a tener grandes denuncias. Por supuesto que los abonados de siempre son las compañías de seguro, las agencias de autos y las empresas de venta de electrodomésticos. Son como la vedette de los denunciados. Pero después, las empresas de telefonía, todos ellos tienen incidencia en el tema. Hoy, les vuelvo a recordar eso, después yo le voy a pasar a los chicos del Centro del ID y la contraseña. Hoy en el seminario, que es muy ágil, muy bueno, son 2 horitas nada más a las 6 de la tarde, no, perdón, 19:30, va a estar el doctor Fabián Fittipaldi, que fue el primer director de la Oficina de Defensa del Consumidor, y la doctora Cristabel Aparicio, que es abogada de una empresa de telefonía. Van a hablar del procedimiento y van a hablar de la defensa de los denunciados, que me parece que les va a venir bárbaro para refrescar un poquito el conocimiento, ¿sí? Esto básicamente con relación a la unidad número 5. Yo les tiré las preguntas de examen que suelen hacerse siempre. Estúdiense bien el Departamento Judicial de Mar del Plata, estúdiense bien los artículos de la Constitución Nacional en cuanto a competencia de la Corte Suprema, no se la confundan con la competencia de la Suprema Corte, principales errores que cometieron la clase pasada, ¿sí? Esto de la competencia de cuando una provincia es parte, cuando un ciudadano de otra nación, cuando un cónsul, ¿sí? A ver qué dice Mariano. DirecTV, contraté por un precio anual y sin mi consentimiento me agregaron pack de canales y me los cobraron aparte. ¿Eso se puede hacer? No, por supuesto que no. Lo que pasa es que vos vas a tener que hacer la denuncia o llamar y amenazarlos que das de baja el servicio, como hacemos todos. Por supuesto que no se puede. Nada sin el consentimiento del consumidor se puede, y nada sin que esté probado que el consumidor consintió, ¿sí? Hay un principio en favor del consumidor en todos estos temas. Y además, la prueba la tiene que ofrecer, la tiene que realizar quien esté mejor posicionado, que se llama carga dinámica de la prueba, que también lo vamos a ver la segunda mitad del cuatrimestre. Mariano está enojado con DirecTV. Sí, te sacan y te agregan todo lo que a ellos se les ocurra. Bueno, ¿qué pasa con la refinanciación automática de la tarjeta de crédito? Ahí tenemos, me impresiona tu nombre, Pantera. Bueno, ahí tenemos un problema bastante grande, que es como los créditos UVA. Si a mí me preguntan, ¿te cambiaste el nombre? Si a mí me preguntan, realmente me parece que hay un incumplimiento de deber de información del Estado Nacional, sin hacer ninguna intención partidaria. ¿Por qué esto? Porque la realidad es que estas refinanciaciones
se publicitan como la gran oportunidad y cuando la gente tenga que pagar se va a querer morir, porque los intereses de las refinanciaciones son muy elevados. En el caso del paso de las cuotas de los préstamos UVA hipotecarios, va a hacer que la gente no termine de pagar nunca su crédito. Porque además, miren, para que ustedes se den una idea, seguramente, lo explicó en el noticiero el otro día yo, Bernardo, sí, yo lo expliqué. Con los créditos UVA pasa lo siguiente, qué bueno que me viste. La cuota se prorroga al final, pero esa cuota en monto no se queda estanca. No va a pagar intereses, pero va a tener el valor UVA del momento de la cancelación. Y esa cuota nunca va a poder ser superior a la cuota original del préstamo. Yo les hago un ejemplo. Una persona que sacó un préstamo UVA por 1.300.000 comenzó pagando una cuota de 17.000 y hoy paga una cuota de 48.000 y debe 7.300.000. Entonces, esa persona que va a tener un año de cuotas, en realidad ese año de cuotas se le va a traducir en mínimo 10 años más de crédito. Marcos, no hay una adecuación del crédito UVA. Yo lo que intenté fue una revisión de contratos, todavía sin éxito. Y para serte sincera, con muy poco eco en el Departamento Judicial de Mar del Plata. En realidad sí, vos podés pagar, tenés autonomía, podés seguir pagando la cuota al valor actualizado, es una opción. Pasar la cuota es una opción. Lo que no es una opción es el congelamiento de cuota. Invirtieron el consentimiento considerando que era un beneficio del consumidor. Para mí hay un gran incumplimiento del deber de información. En los dos decretos de necesidad de urgencia que se prorrogaron, 319 y 320, que tiene que ver con los alquileres, con los desalojos, con los créditos UVA, para mí hay un gran incumplimiento del deber de información, ¿sí? Yo no sé si todo el mundo comprende cuál es el alcance. No se congelan in eternum las cuotas, no se congelan in eternum los alquileres. De hecho, para los inquilinos hay un gran problema que no hay en mercado oferta porque los locadores no quieren alquilar. Les va a pasar a los que tengan que volver el año que viene a alquilar por la temporada de invierno. La desinformación se dio con la ley de alquileres. Yo creo que con la ley de alquileres se dio muy mala información. No solo no había información, sino que la que se le dio es equivocada, ¿sí? Pero bueno, es lo que tenemos, chicos. La desinformación es una gran herramienta que tenemos que nosotros evitar que exista como abogados y como ciudadanos. Catalina dice, con respecto a las señas que uno da cuando quiere señar algo. Algunos dan 15 días, otros un mes, otros 3 meses, y se vence el plazo y se quedan con la seña. ¿Eso le impone el dueño? Ah, no, pero eso es de la ley de alquileres, Catalina. No nos vamos a meter en esto porque nos vamos a complicar, ¿sí? La seña está regulada en el Código Civil y Comercial. No tiene que ver particularmente con la ley de alquileres. La ley de alquileres no habla de las señas, habla del Código Civil y Comercial. Y las pautas con relación a la pérdida de la seña tienen que ver con lo convenido por las partes y lo reglamentado por el Código. ¿La ley de alquileres entra en la ley de defensa del consumidor? Yo creo que no. No tiene que ver... A ver, chicos, la ley de defensa del consumidor no habla de un incumplimiento de una ley. Cuidado con esto. Habla de un incumplimiento en un contrato entre partes. ¿Sí? En el contrato de compraventa, en el contrato de prestación de servicios. Si yo considero que la ley no es constitucional, tengo que hacer un planteo judicial. No tiene nada que ver la ley de defensa del consumidor, ¿sí? La ley de defensa del consumidor no impugna una normativa. ¿Está claro? Lo que se discute, por ejemplo, en los créditos UVA, no es la ley de origen a los préstamos, sino si los bancos informaron o no a los consumidores de cómo era el préstamo. Mariana dice, me quedó una duda al principio de la clase. ¿Puede pasar que un caso resuelto en el tribunal del colegio de abogados por las partes es tribunal arbitral, no es tribunal del colegio? Tiene sede en el colegio de abogados y luego se lleva a la justicia ordinaria por una de las partes y esta de una decisión diferente? En realidad, lo que se lleva es a la ejecutoria del laudo arbitral y la contraria puede impugnar el laudo. No una resolución diferente,
¿sí? Lo que puede ocurrir es que se impugna el laudo arbitral, no que resuelva otra cosa. Respecto a los tribunales de trabajo en el Departamento Judicial de Mar del Plata, ayer surgió una duda en el grupo. Ustedes saben que me pueden preguntar cuando les surgen dudas así, me llaman los chicos y no hay problema. Por ley son 6, pero en la práctica son 4. Si en el examen hay una pregunta así, en Mar del Plata hay 4 departamentos judiciales, hay 4 tribunales de trabajo. Los otros dos están los jueces designados todos, ¿sí? En funciones hay 4. Si a ustedes le preguntan, ¿cuántos tribunales de trabajo prevé la ley? Prevé 6. ¿Cuántos tribunales de trabajo hay en funciones en el Departamento Judicial de Mar del Plata? 4. Ahí María Florencia preguntaba la misma. ¿Sí? ¿Les quedó claro, chicos, lo del Tribunal de Trabajo? La ley prevé 6, en funciones hay 4. Ministerio Público se pregunta mucho, ¿sí? Ténganlo en cuenta. Juzgado de Paz se pregunta mucho, que nadie lo estudia, suele ser pregunta de examen. Una consulta, doctora, con respecto al juzgado de paz. Ay, sí, está bien. No, sí, disculpe. Los jueces de paz son abogados, ¿no? Que esa fue otra. Nosotros entre. Sí. Ah, sí. Bien. Sí. Bien. Bueno, gracias. Bueno, y cualquier duda me preguntan, me mandan un mail, le preguntan a los chicos del centro y me mandan un mensaje, no me molestan para nada. Por favor, principal hincapié en esto, los que tengan problemas de inscripción traten de resolverlos antes del miércoles, no se dejen estar, ¿sí? Chicos, nos vemos el viernes, cualquier cosa, estamos en contacto. Nos vemos. Adiós, que tengan buenos días. Chao, profe. Gracias, profe. Buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes.